Amigas y amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué tal Tiltil? A través de nuestras pantallas en TVO Tiltil y TVOtiltil.cl. Una semana marcada por la continua alza en la cantidad de pacientes contagiados con COVID-19 aquí en la comuna de Tiltil, también con las nuevas medidas que se han ido tomando, esta cuarentena en gran parte de Santiago que no incluyó a la comuna de Tiltil por factores que ya se han explicado por parte de autoridades políticas y sanitarias. Una situación en la cual hoy día nos encontramos con que las ferias libres tienen que acogerse a algunos mecanismos distintos para poder funcionar. Vemos también como parte del comercio ha tomado medidas, hay lugares, hay comercios que han cerrado, han decidido cerrar su prestación de servicios, hay como otros también que se abrieron al mercado del delivery dentro de la comuna y solo van a empezar a trabajar bajo esa modalidad. Y para eso ya estamos conversando, vamos a comenzar a conversar con el doctor, director del Centro Médico de Huertos Familiares, con el doctor José Villa. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por José, la invitación. no, José, bienvenido una vez más al ¿Qué tal Tiltil? José, de la última vez que conversamos estabas en turno, recuerdo, en la posta central, ¿no? Y nos comentabas que el Exacto. centro, el centro médico estaba comenzando a trabajar a realizar el examen para el COVID-19. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Y cómo están con esto del tema de la falta de reactivo para poder seguir trabajando? Sí, mira, efectivamente ya son más o menos como 3 semanas que comenzamos a implementar el test. Son 2 test rápidos que implementamos. Y la verdad es que la gente, o sea, los test tuvieron una muy buena acogida y hemos realizado harto exámenes, muchos exámenes, y nos encontramos también con la sorpresa, y que era esperable en realidad, de pesquisar mucha gente que era asintomática, ¿ya? Y en el fondo le dimos solución a un tema que había en la población de pacientes que tienen los síntomas que exige el protocolo MinSal para tomarse el test vía hospital, y que pudieron tomarse el test en el centro médico, y varios salieron positivos sin tener los criterios del test vía hospital, y pudimos aislar esos casos y trabajar. Bueno, después lo diríamos ya a la atención pública, pero se han podido pesquisar casos, y en ese sentido hemos sido un aporte al manejo de esta pandemia. ¿Ya? Y la gente ha tenido Bueno, muy buena acogida, se han realizado muchos tests, y también muchas familias han quedado tranquilas porque se han podido hacer los tests y están negativos, y pueden, digamos, continuar con su vida y su rutina. y ahí en ese sentido, José, la gente cuando ha llegado al centro médico, solicita, disculpe, sabe que tengo dudas, me gustaría realizarme el examen y ustedes mismos le generan la orden para que ellos se tomen el examen del COVID, ¿no? En estricto rigor, los exámenes, como todo examen, debiese siempre hacerse con una orden médica. De hecho, el laboratorio, por protocolo, nos exige siempre que el examen vaya con una orden médica asociada. Y en ese sentido, lo que estamos nosotros haciendo como centro médico es que la gente que ha querido irse a tomar el test y no tiene orden médica, que son la gran mayoría, yo como médico estoy generando la orden de forma gratuita, digamos, sin Ya. cobrar la consulta y nada, para que el examen pueda ser procesado y llevado al hospital. Así que eh, eso igual ha sido, digamos, un gran apoyo a la gente, porque no se ahorran el tema de ir a un médico, ya sea acá o en otra parte, y tener que tener una orden para el examen. Porque hemos tenido familias que han ido a tomarse exámenes, familias completas, por precaución, así como también empresas que han solicitado tomarse el test, o sea, tomar el test a algunos trabajadores que han llegado de cuarentena o que fueron contacto de alguien. eh, y en ese sentido hemos facilitado el tema de la orden médica. Perfecto. Oye, José, queremos saludar a la gente que ya está en la sintonía de Teo Tiltil a esta hora de la noche.
a Nelda, María Vera, a Gilda Araya, César, a Celia Sandoval, Romina Belmar, Ro Martínez, Nancy Yanque, Ruth Vega, que nos dice hola, buenas noches, hola, hola, Raúl Ávila, Carol Casanova, que también nos saluda, te saluda también José, Joana Rocco, Tatiana Vázquez, la Joana también dice hola muchachos, Jaet Jessy, Silvana Caterina, lo ubicáis a lo mejor. Tania Collao, Andrés Rivera, Lorena Tapia, María Quintanilla, no quiero dejar a nadie afuera. Erika Binet, Gloria Allende, Jazz Hidalgo, Beatriz Ramírez, Carmen Contreras, Joana Rocco, nuevamente. María Vera dice hola, Sandra Naranjo dice un abrazo para el doctor Villa, tremendo doctora, así que muy bien. Miriam Ursúa también te saluda. Raúl Francisco pregunta, no, comenta con respecto al tema del sistema de delivery, que al inicio en la introducción comenté que algunos negocios iban a funcionar con delivery y me plantea la necesidad de que los negocios tal vez sean un poquito más incisivos con su requerimiento de que la gente use mascarilla, alcohol gel a la entrada, que sea un poquito más fuerte ese control por parte de los propios locatarios. Felipe Tapia también lo saludamos, dice, en estos casos de COVID positivo, el número que está entregando las autoridades comunales son de los confirmados. Sí, o sea, sabemos que hay 58 casos según el último informe entregado por el Comité de Seguimiento Comunal. ¿Qué opinas tú, César? O sea, perdón, José, me confundí con el comentario. ¿Qué opinas tú, José, con respecto al manejo que se ha tenido a nivel comunal de la pandemia, de acuerdo a lo que tú has podido ver y tal vez la interacción que tú tienes con el servicio público a través del centro médico? Claro, principalmente el manejo del coronavirus a nivel municipal en el último tiempo se ha visto un poco más presente el manejo municipal. De hecho, esta semana nos tocó ver un par de veces por las calles de acá de huertos familiares, tomando la temperatura de los negocios, etcétera, a gente del Departamento de Salud. Ahora, las municipalidades en sí yo creo que no tienen muchos recursos desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista económico y de personal para poder hacer tantas cosas con esta pandemia. ¿Ya? Si no hay un aporte de recursos del gobierno central, es difícil que las municipalidades puedan hacer tantas cosas. ¿Ya? En ese sentido, lo que el municipio puede aportar y el Departamento de Salud, particularmente la comuna, van orientados al tema de la prevención, ¿ya? A enfocarse en el tema de educación, de uso de mascarilla, del uso de alcohol gel, de lavado de manos, pero más allá que eso, es difícil lo que se puede hacer en relación con el tema del coronavirus, ¿ya? Claro, hay otras municipalidades con un poco más de recursos que están implementando dentro de sus vecinos la aplicación de Test Rápido y otro tipo de dispositivos, pero que igual tiene un costo súper elevado. Entonces, bueno, sabemos que el tema de los costos es algo complejo, lo conversábamos con el alcalde la semana pasada cuando decía que el presupuesto municipal no da mucho pie como para hacer más cosas. Ahora el gobierno destinó cierta cantidad de recursos que estaban viendo por qué lado canalizarlo, pero también vemos que la cantidad de gente que tenemos 58 casos, hay gente que se ha ido a hacer el examen con ustedes. ¿Ustedes tienen conexión con la red pública o funcionan de manera independiente y solo en estos casos de COVID ustedes transmiten la información de los pacientes? Aparte de esa transmisión, ¿hay mayor contacto con la red pública comunal por parte de ustedes como centro médico? Mira, nosotros, bueno, la parte de los test de coronavirus, cuando un paciente sale con un test positivo, el médico que indica el test, en este caso yo, debemos llenar un formulario vía internet, que ese formulario va al MinSal y a la Seremi, de los cuales después ellos hacen un seguimiento de este examen, y en el caso que esté positivo, se activa la red, digamos, en este caso el Hospital de Tiltil y Atención Primaria, llega esta información de este paciente positivo. De todas formas, nosotros igual estamos conectados. Yo trabajé harto años en el CESFAM, en el departamento, entonces
conozco muy bien al director del CESFAM y a varias personas, por lo tanto, siempre hay una conexión con ellos y estamos comentando cuando hay algún caso sospechoso o cuando me llega la información de algún caso nuestro positivo. Antes que la misma Seremi le mande la información a ellos, yo también ya se lo he comentado a la parte al Departamento de Salud, así que en ese sentido hemos tenido buena comunicación. Así que igual legalmente tenemos que nosotros, por normativa, siempre notificar los casos y por lo tanto igual la información va a llegar por la Seremi a la municipal, al Departamento de Salud y al Hospital de Tiltil. Y también ocupamos los canales, digamos, paralelos que tenemos con la dirección, que no es nada formal, ya simplemente porque hay una amistad de por medio y años de haber trabajado juntos, por lo tanto, la información fluye en ese sentido también de forma paralela y siempre esperando como aportar. Así como también cuando hay me han tocado casos que han llegado al centro médico, que a veces son casos sociales que nos tocan ver y también los derivamos al CESFAM o hacemos los contactos con la asistente social, con Gabriela Álvarez, que es la asistente del consultorio, para que ella pueda echar a andar los mecanismos y ayudar a la gente. Sí, hemos visto también que el centro médico, y esta también es una información que nosotros la tenemos porque hemos podido recabar información dentro del territorio, ustedes también de repente han hecho algunos aportes, entiendo que hay familias a las que ustedes le pudieron, ustedes a través del Departamento de Salud acá del CEFAM se entregaron algunas mascarillas y ese tipo de cosas para algunas familias muy puntuales, lo cual se agradece porque de verdad que son bienes bien preciados hoy por hoy los elementos de protección personal. José, tengo una duda y te lo pregunto a ti en vivo porque creo que la podemos clarificar de mejor manera. La otra vez cuando conversamos, y esto fue fuera de cámara, hablábamos de cómo se determina el paciente en relación a, en la ficha va la dirección. Eso quiere, mi pregunta apunta hacia lo siguiente. Si yo me hago el test COVID y me hago el test en la posta central, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del lugar donde tú trabajas, me hago el examen ahí, me tomas el examen, resulta positivo, en la ficha que se genera, la dirección va a ser la de la posta central o va a ser la de mi dirección en Tiltil. Para el control del ministerio, ¿ese paciente es pesquisado en la posta central o queda como registrado en Tiltil? No, ese paciente, el MinSal, la dirección digamos, donde es notificado el paciente es en su dirección particular. ¿Ya? Que en este Por lo caso tanto, sería... por ejemplo, en el caso que me estás planteando sería Tiltil, ¿ya? Entonces puede ocurrir, por ejemplo, que una persona que trabaja en huertos, pero que viva en el sur, ¿ya? Y trabaja de forma esporádica en huertos familiares, se tome el examen en huertos familiares o en Tiltil. Sin embargo, si es positivo, ese paciente digamos, se va a registrar su dirección particular. Perfecto, ya. Eso para dejarlo claro, porque tenía cierta duda por si habían pacientes que a lo mejor, o personas que se tomaron el examen en otra comuna y que a lo mejor podrían aparecer registrados en otra comuna. No, efectivamente va a aparecer en el registro, pero va a aparecer en el registro del MinSal, no necesariamente en el registro comunal, ¿o no? Claro, entonces ahí se puede de pronto formar una discrepancia con los números porque esto es lo que entiendo, que el hospital da o el departamento de salud comunal da un registro según los test tomados acá, ¿cierto? Que se toman en el hospital y algunos en el CESFAM también, según entiendo, pero que de pronto hay gente que no vive acá. Entonces, esos pacientes van a ir digamos, aumentar el número de pacientes positivos en su comuna de residencia, que puede ser cualquiera. Perfecto. Oye, José, seguimos en línea. Tenía unos problemas con la conexión al monitor, por eso ahora podemos saludar a la gente que está en sintonía. Hace un ratito no lo podía ver. María Vera nos decía, eso pensé. La guaflería también mandamos un saludo. La guaflería pregunta que dónde puede acudir para solicitar la orden o hacerse el test de COVID si es que lo requieren.
Ya, sí. Nuestro centro médico está ubicado en la calle 3 Oriente 361, en la localidad de Huertos Familiares. ¿Ya? Ahí pueden ir, hacer las consultas y en el caso que requieran hacerse el examen, como lo comentamos la otra vez, nosotros tenemos dos exámenes, uno que es un test de sangre que detecta anticuerpos contra el coronavirus y el otro que es un test nasofaríngeo que detecta una proteína especial del coronavirus. Y esos test, bueno, ahí le van a explicar como el procedimiento y la orden médica, en el caso que no tenga una orden propia, se la generó yo como médico ahí en el centro médico. Perfecto, ahí está la información. Oye, Nelda Gil nos dice gran persona el doctor Villa. Saludamos a Raúl Águila, que también habla de la buena iniciativa que tuviste con respecto a ayudar con el tema de las órdenes. Que dice gran profesional. Robina del Mar, el mejor doctor. Hoy tiene un club de fans. Nicolás Alcaíno dice: hola doctor, es una excelente persona. Georgina Alfaro, tremendo doctor. Viviana Silva, buena doctor Villa, un abrazo grande, buen profesional. César nos dice: parece lógico que si se toman más test se encuentren más casos positivos. ¿En qué porcentaje podría aumentar los casos si se tomaran más test en toda la comuna? Por, porcentaje no tengo claro, pero sí aumentaría demasiado, porque en el fondo lo que sabemos con la experiencia de los meses que llevamos es que 80% de los pacientes que son positivos tienen muy pocos síntomas o nada de síntomas. O sea, eh, incluso hay un 10-20% de pacientes que presentan el cuadro solo como diarrea y fiebre, o solo diarrea. Hay gente que tiene solo cefalea y un poco de fiebre. Hay gente que solamente tiene un poco de tos. Entonces, el 80% de la gente se va a presentar muy poco sintomática o asintomática. Por lo tanto, si yo hiciera un barrido y un test a toda la gente, digamos, de la comuna o de huertos familiares, nos encontraríamos con un gran porcentaje de gente que probablemente ya lo tuvo el virus y que no, ni se enteró. Ya ni se enteró o lo está teniendo en el momento y no sabe. Y está contagiando. ¿Ya? Entonces, por eso que la indicación de la autoridad siempre es: piense que el virus usted lo tiene, que usted es portador, que por lo tanto puede contagiar. ¿Ya? Así que, pero sin duda aumentaría mucho los casos positivos. Entonces ahí lo importante, más que el número de casos positivos, porque en realidad ese número va a depender, como decía la persona que comentó, va a depender de la cantidad de test que yo tome en la comuna o en el país. ¿Cierto? Resulta lógico que mientras más test yo tome, más gente voy a pesquisar y el número va a ser más grande. Sin embargo, eso depende de los test y lo que hay que apuntar en el fondo es a los pacientes que están actualmente en las UCI, UTI, pacientes que están hospitalizados y a la mortalidad de la enfermedad. ¿Ya? Porque eso es lo que en el fondo va censando un poco cómo está el manejo de la enfermedad. Perfecto. Oye, seguimos respondiendo a las preguntas que nos envían acá a nuestra transmisión en vivo a través de Facebook de Teo Tiltil. Andrés Rivera, presidente del Centro Cultural Raíces Propias, nos dice: hola, hoy el alcalde de San Ramón decía que habrá cupo limitado de exámenes y que seguramente eso va a complicar la trazabilidad de la enfermedad, y eso también está más que claro por el tema de la falta del reactivo. Que hablaba de solo 20 cupos y necesitan diariamente hacer cerca de 80 exámenes. ¿Eso tú crees que es una tendencia a nivel nacional? ¿No? Todas las comunas van a tener el mismo problema, incluyendo la nuestra. Efectivamente, de hecho, nosotros como centro médico, la semana pasada, el laboratorio con el que nosotros trabajamos y procesan las muestras del laboratorio, la semana pasada tuvieron un quiebre de stock de insumos para procesar los exámenes que nosotros enviábamos por coronavirus. Y el tiempo de entrega o de llegada de la siguiente cantidad de kits nuevos para tomar el examen es de aquí a 2 semanas más, por lo menos. Y el laboratorio hizo un esfuerzo, se consiguió por otras partes y logramos conseguir que nos mandaran más kits para poder tomar algunos otros exámenes.
pero es súper limitado la cantidad de insumos que hay actualmente, tanto a nivel privado, ¿ya? Eh, entiendo que a nivel del Ministerio de Salud, ellos se abastecieron bastante bien al principio, así que tienen como todavía hartos test, por lo tanto no se ve como un quiebre inminente de insumos para PCR a nivel de MinSal, pero sí lo que es privado, hay un quiebre de stock nacional y los insumos no van a llegar antes de una semana o 2 semanas más. Así es que eh, efectivamente hay un problema ahí complejo para seguir pesquisando casos. Sin embargo, como hablábamos antes de salir al aire, probablemente incluso eh, entendiendo que es tan alta la circulación viral que hay actualmente, va a llegar un momento como pasó el 2009 con la influenza, en que al principio le tomábamos a todos los pacientes test de la influenza, pero llegó un momento en que tanta gente tenía la influenza que ya no tenía sentido tomar el test, y solamente se resguardó el test para la gente grave, y la gente que no tenía criterios de gravedad se le diagnosticaba de forma clínica con influenza, o sea, por los síntomas solamente, y se le mandaba a su casa a hacer reposo y que se aislara. Probablemente vamos a llegar a lo mismo en el coronavirus, ¿bien? Porque es un examen súper caro, hay poco acceso, está difícil tomarse el test actualmente y se gasta mucho recurso humano y económico en hacer el test. Por lo tanto, va a llegar el momento en que vamos a decir, bueno, este paciente tiene los síntomas de coronavirus o algo que se asemeje, bueno, considerémoslo coronavirus clínicamente y tratémoslo como tal. O sea, vaya a su casa, haga cuarentena, tómese una licencia médica, hidrátese y resguardar los test que queden solo para la gente que esté grave y que Ya, tengamos que ingresar al hospital. ya, perfecto. Oye, José, ahí nos queda mucho más claro, porque De además, que, oye, José, pero disculpa, tuvimos un pequeño inconveniente en el audio, ¿me escucháis bien? sí, sí, Ah, perfecto, ya. No, te comentaba que con respecto a lo que tú planteabas, el tema es que lo que siempre se ha dicho, suponer que todos estamos, que el coronavirus, que el COVID está en todas partes, porque lo que tú dices, o sea, en algún minuto ya se va a dejar de hacer esta cantidad de exámenes, ya no va a ser la noticia, el número de contagiados, sino que cómo enfrentáis la situación de que todos lo puedan tener nomás, porque ahí ya no va a haber este conteo diario de cuántos contagiados hay, sino que se va a poner el foco en quienes estén graves. efectivamente, efectivamente estamos ya, bueno, yo tengo, en mi experiencia, yo trabajo en la posta central en Santiago y, y, y ya estamos como al límite más o menos de las camas de UPC, incluso de camas reconvertidas a UPC, camas que no eran de paciente crítico, que se han reconvertido a paciente crítico, y esas camas supernumerarias que tenemos ya están llegando al límite. Por lo tanto, estamos viendo y viviendo en carne propia, en el fondo, que la cantidad de contagios se disparó y por lo tanto la cantidad de pacientes graves se disparó. Y ahí es donde hay que poner el foco actualmente, porque eso es lo que va a disparar la mortalidad y las complicaciones de esta enfermedad. Si hay 1.000 o hay 2.000 casos, o hay 500 o hay 5.000, eh, la verdad es que a esta altura, con la cantidad de pacientes que tenemos contagiados, es un número más, ¿ya? Y va a depender de la cantidad de test que tomemos. Pero donde hay que poner el foco es la cantidad de pacientes que están hospitalizados en la UPC, que actualmente son muchos, y estamos trabajando bien al límite con las camas de paciente crítico. Y ahí probablemente hay que poner el foco y los recursos, ¿ya? Entendiendo que un paciente que sospecha actualmente, por ejemplo, acá en huertos familiares, que tiene que, aunque tenga síntomas leves, ya no tenga ningún criterio de gravedad, tener que subir a una ambulancia con un chofer, con un TENS, con todo lo equipo, las medidas de protección personal, trasladarse al hospital de Tiltil, eh, ocupar recursos del hospital de Tiltil para tomarle a un paciente que no tiene ningún criterio de gravedad, es actualmente, según mi punto de vista, una, un gasto innecesario de recursos
porque ya estamos, digamos, en otra fase de la pandemia, donde ya Claro. estamos viendo saturado el sistema con pacientes graves. Entonces debiésemos poner el foco ahí, en los pacientes ya graves, sin De todas dejar maneras, obviamente de lado la prevención y todo el resto. y que es parte también de lo que nosotros como medio de comunicación queremos promover. José, la última antes de ir a la pausa, nos pregunta Víctor Zúñiga, ¿qué es un paciente asintomático? ¿Es como un portador contagiante? Es como el portador del VIH por hacer un símil que no lo tiene, pero que lo puede transmitir? Exacto. Yo, el periodo como desde que yo adquiero el virus, ya cuando yo estoy con alguien que está positivo y me contagio el virus, eh, aproximadamente pasan entre 4 a 7 días en que yo me hago sintomático, si es que me vuelvo sintomático. Pero yo en el periodo donde estoy, desde el día 0 que me contagié al día séptimo, desde que cuando desarrollo los síntomas, en ese periodo yo ya estoy contagiando. Por lo tanto, ese periodo que es asintomático, yo estoy contagiando y ya, bueno, cuando ya tengo tos y fiebre, ya es evidente que estoy contagiando. Pero ese periodo de los 7 días, antes de presentar los síntomas, es un periodo que casi no hay síntomas. Y Claro. también hay gente que, una vez que se contagia, adquiere el virus, pasa todo este periodo de que el virus se replique en mi cuerpo, desde que mi sistema inmunológico combata el virus, y nunca desarrolló ningún síntoma, que son la gran mayoría. Ya ni siquiera fiebre, ni siquiera tos, ni dolor de garganta, nada, simplemente no hay ningún síntoma. Y tú le haces el test de PCR o un test de coronavirus, un test rápido, y tiene el virus, es portador y contagia. ¿Ya? Entonces, y esos pacientes son los más peligrosos porque en el fondo el que está sintomático, el que tose, el que tiene fiebre, sabe que lo tiene y por lo tanto toma más precauciones. ¿Ya? El paciente que se siente bien, que no tiene fiebre, que no tose, eh, que siente que está sano, no tiene menos precauciones al momento de ir a comprar, de estar en su casa o de desplazarse. Y entonces, efectivamente, los pacientes asintomáticos son los pacientes que durante la infección del virus y la pelea que el cuerpo da contra el virus no desarrollan ningún tipo de molestia. ¿Ya? Y no ha pasado, por ejemplo, que la experiencia en un hospital donde los médicos de urgencia que trabajan en ese hospital, aproximadamente 20 médicos se tomaron un test rápido, ninguno con síntomas, y la mitad tenía el virus, tenía inmunidad ya desarrollada contra el virus, y nunca tuvieron ningún síntoma. ¿Ya? Entendiéndose que la inmunidad o los anticuerpos para la inmunidad del virus se desarrollan a los 14 días aproximadamente. Entonces, la mitad de los médicos ya se había contagiado y ya habían vivido por lo menos 14 días con el virus y ya estaban, entre comillas, recuperados y nadie desarrolló síntomas, ni siquiera tos, ni siquiera fiebre. Por lo tanto, ese es el gran problema que tenemos con este virus, que no lo tenemos con la influenza. Por ejemplo, la influenza te da influenza y te da fiebre súper alta, tos, te duele la cabeza, pero este virus la mayoría de la gente no. Por lo tanto, ahí donde las medidas de autocuidado y de cuidado alrededor de la gente que vive contigo son esenciales. Claro, el aislamiento físico, porque si finalmente te contagias con coronavirus, eres asintomático, pero mantienes el aislamiento físico, disminuye o casi en su totalidad las posibilidades de contagiar a alguien más. O sea, eso es Exacto. claro. José, te quiero invitar a que hagamos una pausa. Ya regresamos Ok, de inmediato. Vamos a hacer una pequeña pausa. Esto es el ¿Qué tal Tiltil? A través de las pantallas de Tiltil y de Tiltil.cl. Seguimos conversando con el doctor Villa. Seguimos en este ¿Qué tal Tiltil? De día domingo. Estamos conversando con el doctor José Villa, director del Centro Médico de Huertos Familiares. José, seguimos conversando con respecto al tema del COVID y todo lo que está pasando a nivel comunal. Georgina Alfaro nos dice, ¿qué diferencia hay entre los síntomas de un resfrío común y del coronavirus entre las 24 y 48 horas, las primeras 24 y 48 horas? Si la fiebre varía entre los 37 y los 38. Hay algo que lo distinga entre tener coronavirus y tener solo gripe? bueno, si nos vamos como al cuadro clásico o al cuadro que está indicado, que sería el del Ministerio de Salud, eh, y que se vio también que ocurría en China,
cuando inició esta pandemia, la gente tiene fiebres muy altas, fiebre de 40, 39 en general, con mucho dolor de cuerpo, mucho dolor de cabeza y también dificultad respiratoria. Tienen en general poca congestión nasal, ¿ya? O sea, mucosidad nasal es poca la que tiene el coronavirus, porque el virus normalmente se replica y llega hasta los alveolos a nivel pulmonar, ¿ya? Y ahí tiene su fuente de replicación a nivel de los alveolos. Por lo tanto, a nivel de sistema respiratorio alto, o sea, nariz, faringe, normalmente el cuadro clásico, lo que se dice y lo que se vio en China, es que tiene poca sintomatología a nivel respiratorio superior, ¿ya? Y generalmente se va hacia el nivel de los alveolos. Por eso que la tos es como un síntoma súper importante y la dificultad para respirar, ¿ya? Acá, a diferencia del resfrío, que el resfrío es un cuadro más respiratorio alto, más congestión nasal, mucosidad, un poco de dolor de garganta y no, fiebre no muy alta, normalmente, ¿ya? Esa es como la diferencia en los cuadros clínicos clásicos. Ahora bien, como comentábamos hace un ratito, actualmente si está con síntomas de un resfrío, considere que tiene el coronavirus. Bien, porque puede ser. Yo le digo a los pacientes que van a la consulta que van con cuadros de un resfrío o de una gastroenteritis aguda viral y me preguntan si puede ser coronavirus, yo le digo, puede ser. Con este virus nada es descartable. Entonces, si bien no cumple los criterios para hacerse el test, considere que lo tiene el virus y actúe como tal. Aíslese, lavado de manos frecuente, uso de mascarilla y tome las precauciones de aislamiento que corresponden. Entonces, actualmente, ante un paciente que tenga un cuadro compatible con un resfrío, yo le digo, considere que tiene el virus. Ya siempre, Ya. porque en el fondo puede ser cualquier cosa. Perfecto. Oye, están llegando comentarios, más de uno, por eso lo voy a mencionar solo una vez. Y es que hoy día hubo feria en huertos familiares, las distintas localidades son en distintos días de la semana la feria libre. Hoy día tocó el turno de huertos familiares, el alcalde había mencionado que iba a hacer bajo otra modalidad, de hecho se cambiaba desde la calle hasta el sector del Estadio Nuevo, en los estacionamientos del Estadio Nuevo, pero vecinos que pudieron ir y que tuvieron que ir a la feria. Y quienes también pasaron por ahí cerca nos comentan que había más gente incluso que semanas anteriores. Si bien es cierto, había personal municipal, entiendo, haciendo algún tipo de fiscalización, testeo, toma de temperatura, se siguió reuniendo la misma o quizás mayor cantidad de gente, o al estar más cerrados se veía más gente. Así que lo dejamos mencionado porque es parte de lo que nos comentan acá en nuestra transmisión. Elizabeth Lemus te saluda, doctor Villa, excelente profesional, saludos. La Guaflería te manda saludos. Miriam Ursúa pregunta si el test de coronavirus en el centro médico de huertos familiares se lo pueden hacer solo pacientes FONASA o también puede ser ISAPRE. El test que tenemos, ambos test rápidos son de forma particular, ya que no tienen cobertura por FONASA. Por lo tanto, cualquier persona se lo puede hacer. ¿Ya? Sea ISAPRE, FONASA, independiente de su previsión que tengan, se lo pueden hacer. Me preguntan por acá, Catalina Espinosa, ¿qué días se puede realizar el test en el centro médico? Idealmente, nosotros estamos haciendo los test los días lunes, miércoles y viernes, ¿ya? Que es el día en que el laboratorio se lleva las muestras a Santiago. Por lo tanto, porque la idea del test rápido es tener el resultado en el día. Entonces, si lo tomamos lunes, miércoles o viernes, ese mismo día en la tarde, aproximadamente como a las 7 u 8 de la tarde, está el resultado listo. Ya, perfecto. Oye, Margarita Rocco te saluda también, gran médico, el doctor Villa, Tania Collao. Preguntaba por los valores, los acabas de mencionar. Jazz Hidalgo dice, doctor, ¿los test son seguros? Buena pregunta. No hay ningún test seguro para partir, ni siquiera la PCR. ¿Ya? O sea, la PCR es un test que también tiene falsos negativos,
Entonces, hay gente que sale negativa al principio y que con los días se positiviza el test. ¿Ya? Hemos tenido pacientes con 3 PCR negativas y la cuarta PCR recién sale positiva. ¿Ya? Porque tiene que ver con la precocidad que tú te tomas el test. Por ejemplo, si yo estoy Ya. en contacto con alguien que está positivo o que está con el virus, me lo contagio y si yo me tomo el test al otro día, bien, ningún test lo va a detectar. ¿Ya? Entre el momento en que yo me contagio y me tomo el test PCR, lo ideal es que ojalá pasen entre 5 a 7 días para ver si me contagié o no. ¿Ya? Al igual que los test rápidos. O sea, el test rápido requiere que tú te hayas contagiado y hayan pasado ojalá 5 a 7 días para que la cantidad de virus que tienes en tu nasofaringe sea detectable por el test rápido de coronavirus. Al igual que el de anticuerpos. Ya los anticuerpos se desarrollan recién al séptimo día. Por lo tanto, si yo me contagié del virus hace 48 horas, los test de anticuerpos no me van a servir, no me van a detectar nada. Pero si yo me contagié hace más de una semana, el test de anticuerpos que se toma en sangre tiene una sensibilidad sobre el 90%. ¿Ya? Entonces, más que el test, depende del momento del cuadro en el que yo esté. Por eso que una PCR negativa o un test negativo no siempre te descarta el cuadro, porque, insisto, va a depender de cuántos días yo tuve el contacto con el paciente o con el virus. Como para que se ¿Ya? incube el virus. Exacto, o para que la cantidad de virus que yo tenga sea mayor y por lo tanto sea detectable por los tests. ¿Ya? Ah, perfecto, Entonces, ya. en el caso de los anticuerpos, que miden en sangre cuánta inmunoglobulina tú has generado contra el anticuerpo, o sea, perdón, contra el virus, ese proceso de que el virus entra, se empieza a replicar y tú generas el anticuerpo, se demora por lo menos una semana. ¿Ya? Por lo tanto, si yo me contagié hace un día y me tomo el test a las 24 horas, ningún test lo va a pesquisar. ¿Ya? Por eso, la indicación es, si yo tengo dudas, y ojalá dejar pasar por lo menos 5 días desde que tuve contacto con un paciente positivo para tomarme el test y que sea realmente representativo y fiable, porque si no vamos a quedar con la duda siempre de si es o no es negativo el paciente. Y como te Ah, cuento y te decía, hemos tenido pacientes hospitalizados con 2 o 3 PCR negativas y que recién la cuarta PCR muestra que tiene el virus ahí. doctor, oye, seguimos conversando con el doctor José Villa aquí en Teo Tiltil, en el ¿Qué tal Tiltil de domingo? Marina Lagos, a quien saludamos a Caleu, una amiga de Caleu, nos dice, según los estudios realizados en Italia, el virus sería una bacteria ampliada y la muerte por COVID sería una trombosis. ¿Tienes alguna información al respecto? Sí. He visto varias cadenas de WhatsApp y cosas por Facebook que ha aparecido eso. Eh, y es efectivo, o sea, eh, pero tiene que ver más con lo que el virus hace, tiene más relación lo de las trombosis con mi respuesta inmunológica al virus. ¿Ya? Lo que se ve en los pacientes que desarrollan la enfermedad grave y fallecen es que cuando el virus llega al alveolo, al pulmón, y se monta la respuesta inmunológica del paciente, eh, esa respuesta inmunológica desarrolla ciertas proteínas que facilitan en la sangre que se empiecen a formar trombos, trombos en las arterias, trombos en las venas, y esas moléculas que se desarrollan a nivel de la sangre no las desarrolla el virus, las desarrolla mi sistema inmunológico en una respuesta desmedida al virus. ¿Ya? Entonces hay pacientes que van a presentar esa respuesta desproporcionada al virus y hay pacientes que no la van a presentar. Y eso uno lo detecta con algunos exámenes de sangre que se hacen en el hospital y tú más o menos puedes predecir qué pacientes van a responder de esta forma produciendo muchos trombos. ¿Ya? Ah, perfecto. Y ahí, en esos pacientes que con estos factores de predicción que van a desarrollar muchos trombos, nosotros esos pacientes en la UCI o la UTI se anticoagulan, ¿ya? Para evitar justamente ese fenómeno, ¿ya? De hecho, muchos pacientes están diagnosticados, por ejemplo, con el coronavirus hace una semana,
y tú desde que empiezas con los síntomas hasta que te agravas y requiere hospitalización, en promedio pasa como una semana, 10 días. Entonces, pacientes llegan a la urgencia con síntomas de dificultad respiratoria, con fiebre, y tú le haces un escáner y efectivamente tienen trombo. Hay un 30% de pacientes que llegan con trombo en los pulmones. Entonces, si tú me dices si lo mata el trombo o la neumonía, probablemente es una mezcla de ambos, ¿ya? Porque, como te decía, hay pacientes que desarrollan esta respuesta inmunológica que favorece la formación de trombo a nivel no tan solo pulmonar, también del corazón, de los riñones, de la piel también se han visto algunas lesiones cutáneas por trombosis, pero tiene que ver con la respuesta inmunológica que yo monto frente al virus y eso es independiente de cada paciente, o sea, de tu genética, de tu respuesta inmunológica. Eso depende de cada uno finalmente. Va a depender de Exacto. la respuesta del cuerpo de cada uno. José, te voy a Claro. pedir que tratemos de... Hay muchas preguntas que llegan, ojalá podamos alcanzar a responderlas todas, así que ¿Sí? te voy a pedir que tratemos de ser un poquito más breve en las respuestas Dale, dale. para tratar de llegar a todos. Bueno, Sandra Naranjo te manda saludos, dice muy lindo el doctor. Es que es porque la transmisión es en HD. Carol Aguirre dice excelente médico, saludos. Miriam Ursúa dice, doctor Villa es un candidato para el directorio. Mire, hasta cargo le están proponiendo, doctor. Yas Hidalgo también lo saludaba. Cecilia Donoso, muy buen médico. A mí me atendía en el consultorio de Huertos. Camilo Parada también se une a la sintonía. Sandrita Leighton, buenas noches, saludos. Doctor, ¿cuándo llegarían más test? Usted comentó que hasta como 2 semanas más, ¿no? Sí, actualmente el día viernes el laboratorio se consiguió algunos test, por lo tanto mañana tendríamos capacidad para realizar. ¿Ya? Ya, perfecto. Así que tenemos un stock, pero va a depender bueno, de cuánta gente llegue a realizarse el test. Pero sí tenemos Ya, para tomar esta semana por lo menos. ya, ahí está. Entonces, si necesitas hacerte el test, si crees que es necesario hacerse el test del COVID para que se acerque al Centro Médico Huertos Familiares, Sara Ramírez nos pregunta si el paciente es asintomático, ¿cuál es el test que más efectividad podría tener? ¿El de antígeno, el de sangre, el nasofaringio? Va a depender de, de los días en que cree que se pudo haber contagiado. ¿Ya? Si lleva más de 7 días desde que piensa que pudo haberse contagiado, entonces le sirve cualquiera de los dos. ¿Ya? Ya, Ahora, si es un paciente que cree que tiene 5 días, por ejemplo, menos de una semana, o sea, entre 5 y 7 días, el test nasofaringio tiene mejor efectividad. ¿Ya? Pero ya. si Entonces ahí lleva más de una está, semana, sí, cualquiera andaría bien. Oye, vamos claro. a seguir. Camilo Parada nos pregunta, ya más que al doctor, le pregunta al vecino, ¿qué opina usted de que las personas vayan a los negocios siendo que podrían ocupar el servicio del despacho que están entregando algunos comerciantes dentro de la comuna? Sí, entiendo que hay varios negocios que están implementando el sistema que lo encuentro genial, ¿ya? O sea, encuentro que es una muy buena iniciativa para evitar el contacto, evitar salir, que es la idea de todo esto. Mientras se pueda utilizar el delivery, genial. Entendiendo que igual hay vecinos que no pueden y que también hay servicios que no se pueden hacer por delivery. Pero mientras se pueda sería lo ideal. O sea, encuentro que los negocios que se han adaptado al sistema de delivery actualmente, encuentro que es una muy buena iniciativa para disminuir el tránsito de la gente y las aglomeraciones. De todas maneras. Oye, Camilo nos sigue haciendo un par de consultas, nos comenta un par de cositas que te las voy a Dale. comentar a la rápida para seguir avanzando. Camilo dice, ¿por qué dice que faltan exámenes? Yo conozco un vecino del Manzano que compró como 1000 para vender. Alguien del Manzano habría comprado 1000 exámenes para vender. Ahí me pillaste. El quiebre es de la salud pública, según lo que dice Camilo, porque en la clínica alemana hay test, yo me lo acabo de hacer allá, tiene el valor de 16 luquitas y el de la nariz, 7.990, no es tan caro. Eso es lo que nos comenta Camilo. Tania Collao dice, el valor en el centro médico del examen, ya eso ya lo respondimos hace un rato, lo repítelo por favor, el valor del examen.
Sí, el valor del examen de anticuerpos en sangre tiene un valor de 25.000 más la toma de muestra, y el valor del torulado nasofaríngeo de rápido tiene un valor aproximadamente de 31.000 pesos aproximadamente. Ya, perfecto. Oye, Luis Espina también se suma a la sintonía, lo saludamos. Mercedes Gil dice, qué gran doctor, su atención es muy buena, el tiempo que le dedica a los pacientes se agradece mucho. Nancy Yankee dice, buena doctor, consulta. Mi yerno dio positivo sin ningún síntoma, está en una pieza en cuarentena, él se fue a hacer el examen, como trabaja en Santiago y viajaba en el bus. Acá somos una familia numerosa, ¿es necesario igual ir a hacerse el examen o solo hacemos la cuarentena voluntaria? A mí me preocupan los niños. Lamentablemente nos tocó a nosotros. Bueno, ahí ambas, ambas soluciones son factibles y son buenas. Una es, si está la posibilidad de que todos hagan cuarentena total, 14 días, toda la familia, y se puedan quedar en casa, perfecto, es lo ideal. Ahora, si alguno de ellos requiere y debe salir a trabajar, hacer actividades, y quiere salir con la seguridad de que no tiene el virus y que no se contagió, ahí lo ideal es hacerse entonces el test de coronavirus, en ese caso, ¿ya? Pero lo ideal es que si tienen un familiar dentro de la misma casa, bueno, si está dentro de la misma casa, tienen que todos hacer cuarentena obligatoria, porque son contactos estrechos, ¿ya? Ahora, pasa mucho que, no sé, pues yo tuve contacto con el paciente hace una semana, entonces para salir de la duda quiero hacerme el examen igual, empiezan a haber esas interrogantes. Entonces en esos casos, si no pueden hacer la cuarentena los 14 días en casa de forma completa y quieren estar seguros de que no lo tienen y que no van a contagiar a nadie, tómese el test, en ese caso. Perfecto. Voy a tratar, les comento a todos nuestros auditores, que son muchísimos a esta hora de la noche, que vamos a leer al menos una pregunta por comentario, por persona, para poder atender a todas las preguntas de nuestros televidentes. Georgina nos comentaba hace un rato el proceso de la cuarentena que le dan. ¿Hay algún tratamiento independiente, paracetamol, jarabe para todos, algo durante la cuarentena o no hay medicamento alguno durante la cuarentena preventiva? A ver, para la cuarentena preventiva, o sea, los que son el caso de los contactos estrechos, ¿ya? Contactos estrechos son los pacientes que, o sea, las personas que viven con el paciente positivo, que hayan compartido con el paciente positivo sin medidas de protección, o o personas que viajen con una persona en el auto, por ejemplo, al trabajo todos los días. Esas personas que tienen que irse a cuarentena preventiva por 14 días, no hay nada, ningún tratamiento, solo observar, ya, si es que desarrolla los síntomas o no. Y el paciente positivo que tiene el virus, el tratamiento solo es sintomático, bajar la fiebre con paracetamol, hidratarse bien, y esperar, ¿ya? Esperar, porque en el fondo, como les decía, desde que yo me vuelvo sintomático hasta que yo me agravo y requiero hospitalización son más o menos como 7 a 10 días, ¿ya? Por lo tanto, ese es el tiempo que hay que estar ahí cuidándose mucho. Perfecto, saludamos a Olga Uribe que nos dice, gracias doctor, saludos para usted. María Pilar González, muchos saludos de Pilar y Gloria. Andrés nos pregunta algo que te habíamos preguntado fuera de cámara. ¿Qué opinas tú de que Tiltil no tenga cuarentena? Deberíamos estar en cuarentena, ¿no? Sería lo ideal, ya sería ideal que todos, en todos lados, pudiésemos estar en cuarentena en la etapa en la que estamos actualmente, ¿bien? O sea, no solo Tiltil, sino que ojalá todo el país pudiésemos estar en cuarentena. Una, para las comunas que no tienen casos, no vayan a tener, y las que estamos con casos en alza, podamos aplanar un poco la curva y disminuir los contagios. Sí, de todas maneras. Perfecto. Oye, Ana María Torres nos dice, hola, los remedios naturales, y también lo recogía de otras preguntas, los remedios naturales, esto de las agüitas de hierba, agüitas de limón, con cascarita y ese tipo de cosas, ¿andan bien para la prevención o el cuidado paliativo del COVID, ¿no? No tengo información de eso, la verdad, no sé. Ya. No sé. Claro que hay mucha Yo, gente que
lo atiende como un resfrío probablemente y trata de verlo a través de medicina natural. Hay muchos videos que también circulan en las redes acerca de ciertos productos naturales que podrían servir para prevenir o para combatir, hasta el té de cannabis también dentro de las opciones, pero por lo que tú comentas, no hay experiencia científica No, todavía no, que lo ratifique, ¿no? no, no. La verdad es que no hay ningún fármaco, vitamina, eh, que pueda prevenir el contagio o que disminuya la progresión de la enfermedad. No hay nada. Mira, aquí Angélica Garín hace un comentario, dice, no se están haciendo los test a nivel comunal, aquí en Caleu funcionarios fueron los que trajeron el virus, bueno, por una cuestión, obviamente no hay intención al respecto, si es que algún funcionario llegó a trabajar o atendió a pacientes sin saber tampoco que tenía el contagio. Lo dejamos hasta ahí porque entiendo que es una respuesta también hacia un comentario que estaba más arriba. Tania Collado dice, gracias por su información. Janet Orellana nos dice, muy buen doctor, gracias, buen centro médico, que alivia tenerlo cerca y así no tener que ir a Santiago. Y ahora además tiene laboratorio, muchas gracias. Seguimos, Jazz Hidalgo dice, gracias por informar, doctor. Oye, José, estamos ya llegando a la parte final de nuestro espacio. Quiero, por supuesto, agradecerte y agradecer a toda la gente que está en la sintonía de Otil Til hasta ahora, como siempre digo, hasta ahora de la noche. Eh, ¿Cómo lo ves tú en el sentido de la curva? Porque hace unas semanas atrás hablábamos de la meseta, una meseta que finalmente no era meseta, sino que era subir la cuesta, estábamos como camino a Caleu, podríamos decir, y ahora todos dicen, no sabemos si esto es el pic, porque mañana vamos a saber si hay otro pic. ¿Cómo crees tú que viene la situación para estas próximas semanas? Bueno, la situación está y viene súper compleja, entendiendo que según los tiempos de la enfermedad y los porcentajes de pacientes que se complican, cuando yo el día de hoy tengo 2.400 personas positivas, yo debo entender que esas 2.400 personas, el 5%, es decir, un poco más de 100 personas, en una semana más van a requerir hospitalización. ¿Ya? Entonces, y hemos tenido todos los días, o casi todos los días, sobre 2.000 casos, por lo menos confirmados con PCR. Por lo tanto, tú sabes que de esos 2.000 diarios que van saliendo positivos, por lo menos en una semana más, a 10 días más, bien digo, el 5% va a requerir hospitalización y muchos de ellos hospitalización en cama crítica, en UCI. ¿Ya? Por lo tanto, eso lo llevará en el fondo al colapso del sistema. ¿Ya? Colapso del sistema que ya lo estamos viviendo, ahora lo estamos viendo con los pacientes que se diagnosticaron hace una semana atrás, donde todavía no teníamos 2.000 casos, estábamos sobre los 1.000, pero con esta gran cantidad de casos positivos que tenemos actualmente, vamos a ver la repercusión a nivel hospitalario en 10 días más. ¿Ya? Y por lo tanto vamos a vernos saturados y ya los ventiladores y las camas y todo van a empezar a escasear más de lo que ya están. Y ahí donde va en el fondo probablemente aumentar la mortalidad, ¿ya? Porque actualmente la gente que se muere no se muere por falta de un ventilador, se muere porque son pacientes o muy añosos, con muchas patologías crónicas y que por lo tanto el pronóstico no era muy bueno, incluso en muchos casos no se les da un manejo activo porque el pronóstico no era bueno. Pero va a llegar un momento en que vamos a colapsar y ya vamos a empezar a ver que nos faltan los ventiladores, que nos faltan las camas de paciente crítico, y ahí es donde se va a disparar la mortalidad, ¿ya? Donde vamos a tener que los médicos decidir a quién intubar y a quién no, como pasó en Italia, en España y en tantos otros países, y donde la situación se va a poner súper crítica, ¿ya? Por lo tanto, el llamado es a cuidarse, el llamado es si es que no tiene que salir, no salga, protéjase, cuide a su familia, proteja a su familia en el fondo, porque gran parte del tratamiento de esto, como preguntaban antes, si es que existe alguna infusión de té o algo para prevenirlo, no, es más fácil, es el autocuidado, ¿ya? Y es gratis, en el fondo, depende de ti nomás. Por lo tanto, el llamado es a eso, porque se vienen tiempos difíciles, ya estamos en el fondo al tope con el tema hospitalario, y la mortalidad probablemente que es el número que más nos duele.
¿bien? Porque que hayan 5.000 o 10.000 casos, que hayan 600 conectados al ventilador mecánico, uno no lo siente tanto como cuando te dicen hay 20 muertos más, 30 muertos más. Eso es lo que duele finalmente, la cantidad de muertos y lo que asusta. Por lo tanto, el llamado del autocuidado, todavía quedan camas, sí, todavía quedan ventiladores, es cierto, pero se vienen tiempos difíciles y entendiendo además que el paciente que cae de ventilación mecánica por coronavirus, en general tiene un promedio de ventilación de 2 a 3 semanas en UCI. Por lo tanto, el paciente que cae de ventilación mecánica no es que ocupe el ventilador un par de días y luego puede ocupar lo otro. Generalmente son pacientes que se ventilan en UCI por lo menos 2 a 3 semanas. Por lo tanto, se vienen, la situación es súper compleja para adelante. Sí o sí. Perfecto. Oye, sí, y por supuesto, bueno, nosotros como canal y tú eres parte, acabamos de lanzar una campaña a través de un video en el cual buscamos también que nuestra comunidad se cuide, promueva el autocuidado, el poder tomar los resguardos, los implementos de protección personal, el distanciamiento físico, del que ya llevamos meses hablando, pero que se nos hacía tan lejano y hoy se hace tan importante que de verdad lo tomemos en consideración. José, antes de cerrar, obviamente siguen cayendo mensajes de saludos también. Gracias por toda la información, dice Viviana Silva. Felipe Tapia pregunta cuál podría ser una buena recomendación para la gente que lamentablemente, y digo lamentable porque está prácticamente toda la región en cuarentena, menos algunas comunas rurales como la nuestra, se deben desplazar en locomoción colectiva diariamente. La recomendación para ellos, principalmente la mascarilla, guantes, algo más. Mascarilla, exacto, guantes y si es que tienen la posibilidad de usar antiparras, utilicen antiparras porque recordar que el virus también entra por la conjuntiva del ojo. Bien, entonces, si alguien tose, estornuda dentro del bus, un espacio cerrado, y yo no tengo protección ocular, el virus también entra por el ojo. Por lo tanto, si tienen la posibilidad de ocupar, bueno, mascarilla, ¿cierto? Guantes y alguna protección de tipo ocular, es lo ideal. Perfecto. Oye, María Muñoz, perdón, perdí el comentario. María Vázquez dice gracias por la información. Carlos García nos dice se está haciendo algo para las personas de la tercera edad. Bueno, eso hay que preguntárselo más bien a la gente que trabaja en desarrollo comunitario de la municipalidad. Entendemos que sí se está haciendo algo por la gente adulto mayor el tema de los medicamentos se está repartiendo, se está entregando ayuda por parte de la municipalidad también. Así que ahí, pero sin lugar a dudas, el miércoles y jueves vamos a estar conversando acerca de eso. Sandra Leighton, gracias doctor por toda la información. Sandra Naranjo vuelve a preguntar, yo hace 2 semanas estuve hospitalizada por un trombolismo pulmonar, hoy recuperado, a mí no me hicieron el test porque no era necesario hacerlo por mi enfermedad. ¿Debieron hacerme el test de coronavirus? Probablemente, si no tenía síntomas de coronavirus, eh, el TEP o el tromboembolismo pulmonar que tuvo no tuvo relación con el coronavirus, ya porque para que el tromboembolismo pulmonar sea secundario a un coronavirus, tienes que tener una neumonía por coronavirus. Por lo tanto, hubiese tenido fiebre, tos, dificultad para respirar, y en ese contexto hubiese desarrollado un tromboembolismo pulmonar. Pero si fue un tromboembolismo pulmonar solo, probablemente no tuvo relación con el coronavirus. Perfecto, ahí está la respuesta para Sandra. Estamos ya cerrando. Probablemente se nos queden preguntas en el tintero que seguramente vamos a tener que juntarnos de nuevo, José, para seguir aclarando dudas y consultas en materia de esto, porque con esto tenemos para rato. O sea, al menos vamos a estar conversando de coronavirus por un par de meses más. Esperar de que pronto empecemos a conversar de la superación de esta pandemia y de que comience a disminuir la tasa tanto de contagiados como ojalá no siga aumentando la tasa de fallecidos. Ruth Vega dice, por favor, el autocuidado. Natalia Rojas, excelente doctor. Ana Luisa Villa, también hay que lavarse el pelo. Hay que lavarse el pelo, doctor. Lo que pasa es que yo puedo transportar el virus en cualquier parte de mi cuerpo, en la ropa, en el pelo, en los zapatos. Lo que se ha visto que el virus dura en superficie, en la ropa, en los zapatos, en los pasamanos, en las manillas, días. Por lo tanto, claro, si yo voy en el bus, alguien estornuda, estas gotitas viajan, me caen en el pelo
y yo después, ¿cierto? Me toco el pelo y me llevo las manos a la boca, a la nariz, me voy a contagiar también. Entonces, Sí, queda sin lugar a dudas, también hay que lavarse frecuentemente el cabello, y no distinguir cabello, ¿ah? Cabello rizo, cabello largo, cabello corto, los sin cabello claro. también se tienen que, los sin cabello también que se ve en el pañito ahí, para que no haya posibilidad alguna de contagio. José, un poquito más distendida la última consulta y la última Oye, ¿puedo frase. hacer un comentario? Sí, por supuesto, todo lo que quiera. Me gustaría hacer un comentario antes de que terminemos. En relación con los funcionarios que dieron positivo esta semana, que fue una noticia como muy Te lo, te lo iba, comentada. te lo iba a consultar, lo tenía en el tintero. Dale. Mira, quiero comentar que, bueno, en todos lados, particularmente en la posta central donde yo tengo la oportunidad de trabajar, hay cientos de funcionarios positivos, ya que en algunos casos, aún utilizando todos los elementos de protección personal, se han contagiado igual. Y es algo a lo que estamos expuestos, todos los funcionarios, tanto en el centro médico, en la posta central, en el CESFAM, y yo quiero reconocer que los dos funcionarios que están positivos, que yo los conozco, ellos fueron voluntariamente a tomarse un test de coronavirus, lo pagaron de su bolsillo, ¿ya? Justamente de forma súper responsable para ver si ellos estaban o no estaban contagiados porque podían ser asintomáticos. Y sin tener ningún síntoma, pagaron el test, se lo hicieron y salieron positivos. Yo encuentro que eso fue súper responsable de parte de ellos y en el fondo, y qué bueno que lo hicieron, porque si no seguirían, digamos, trabajando y contagiando sin saber que tenían el virus. De todas maneras. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, un reconocimiento y también reconocer el trabajo que hace la atención pública, particularmente de las comunas más rurales como Tiltil, donde a veces los recursos no son muy abundantes y donde a veces tienen que ellos comprar su elemento de protección personal o pedir donaciones, que creo que no corresponde, pero sí por todos los medios tratan de cuidarse y de cuidar a los pacientes. Entonces, un reconocimiento a ellos, un reconocimiento a toda la gente que trabaja en los hospitales públicos, que se exponen todos los días, que exponemos a nuestra familia, eh, porque en el fondo esto también requiere un aislamiento en las casas, o sea, cuando uno llega a su casa, yo ya no puedo saludar a mi hijo como lo saludaba antes, no puedo saludar a mi esposa como la saludaba antes, no puedo ver a mi familia como la veía antes, porque yo soy un vector de este virus, o sea, trabajo muchas veces con pacientes que están confirmados, que están en ventilación mecánica, por lo tanto, eh, es un sacrificio súper potente para la gente que está en salud, el seguir funcionando, viviendo, teniendo familia, con todo el cuidado que hay que tener con este virus. Por lo tanto, un reconocimiento a todos los que trabajan en salud, sobre todo la salud pública, como digo, que a veces escasea los recursos y cuestan hacer las cosas. De todas maneras, el reconocimiento también lo replicamos nosotros como medio de comunicación. Desde el momento que surgió la noticia de que había dos funcionarios del CEFAM de Huertos que estaban con el contagio de COVID-19, tuvimos contacto con los funcionarios del propio CEFAM, tuvimos la oportunidad de entrevistar el día viernes a la presidenta de la Asociación de Funcionarios, quien nos comentó la situación actual que vive el CEFAM y todo lo complicado que es para ellos también, y cada jueves lo conversamos con la directora del hospital, entendiendo que los funcionarios de la salud están dando una dura pelea que tiene que ver también con esto cuando dicen quédate en casa, trata de aprovechar el tiempo, juega con los tuyos. Ustedes no pueden, ustedes están en la otra vereda, ustedes están en la primera línea, como se ha denominado, y por supuesto que todos esos costos personales, familiares, emocionales están puestos sobre la mesa al momento que ustedes desempeñan su trabajo en el bien y buscando el bien de la comunidad en su conjunto. Entonces, también para ti como médico y representante de todos los funcionarios que trabajan en la red pública, tú también tú trabajas en la red pública,
el reconocimiento para ustedes también, así que, y sobre todo que además te des tiempo para poder conversar con nosotros y con la gente que nos ve respondiendo sus inquietudes. No, encantado, encantado. Así que, bueno, José, te quiero agradecer, ya estamos cerrando este capítulo del ¿Qué tal Tiltil? De día domingo, nos quedaron cosas pendientes seguramente, el virus es dinámico, así que seguramente tendremos que volver a conversar de cómo vaya evolucionando esta enfermedad aquí en la comuna y por supuesto a la gente les es muy cercano escuchar desde tu visión, desde tu perspectiva y tu experiencia profesional, el cómo se sigue desarrollando y por supuesto más de algún consejo de cómo enfrentarlo. Así que esperamos tenerte prontamente nuevamente aquí en Teo Tiltil. No, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio y encantado de poder aportar con un grano de arena a este tema, que es súper complejo, difícil, dinámico, así que encantado en otra ocasión de poder juntarnos de nuevo y conversar. Perfecto. Bueno, amigos, agradecer a todos y cada uno. José, te pido que no te vayas no te vayas de la pantalla. Agradecer a todos quienes han sido parte hoy del ¿Qué tal Tiltil? Recordarles que mañana tenemos columna de opinión, el martes tenemos Decibel, programa de música, y el jueves estaremos conversando nuevamente de COVID-19, lo que se toma la agenda semanalmente con la directora del Hospital Comunitario, con Bárbara González. Nos encontramos, un gusto, muchas gracias a todos, muchas gracias a quienes hacen posible nuestra transmisión, el Tambo, Manzano Mar, que da sabores, el restaurante que está ubicado aquí en Huertos Familiares, que no se lo, que pueden ir porque además tiene sistema de delivery, así que por favor acérquense nomás al Sabores para que disfruten también de toda su comida durante la semana. Te comenté el Tambo, te comenté Manzano Mar, que en Alto del Manzano, el kinesiólogo con nuestro amigo, con Luis Espina, ahí Convergencia Física, para que vayas para toda la atención que necesites, sobre todo la carga tensional muscular que sin duda podemos tener. Acérquense nomás ahí. Y también nuestros amigos de Utiltil, que nos entregan la mejor base de datos de emprendimientos aquí en la comuna de Tiltil. Ellos hacen posible que lleguemos domingo a domingo con el ¿Qué tal Tiltil? Muchas gracias a todos, nos encontramos en la próxima y será hasta el próximo día martes con Decibel, mañana la columna de opinión. Nos vemos, chao, chao. Vecinas y vecinos, estamos entrando en la fase más crítica y peligrosa del virus. Los casos se han disparado y hoy más que nunca debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos nosotros mismos para así cuidarnos entre todos. El coronavirus no es algo que pasa en la tele o en Santiago. Está aquí, está en nuestras calles, está en nuestros barrios. Está en los lugares donde compramos, en los lugares donde transitamos. Esto no es una broma, debemos cuidarnos. Hay personas que son y serán asintomáticas, pero también hay casos de personas que van a enfermar gravemente y tal vez morir. Por eso es importante que nos cuidemos, usemos la mascarilla, salgamos a la calle con protección, usemos guantes. ¿Te vas a arriesgar a que tú o alguien de tu entorno pueda enfermar hasta morir? ¿En serio? Vas a poner a todos en riesgo si tú no te cuidas. El asado con los amigos, la fiesta puede esperar. O no lavarte las manos, o no usar mascarilla. Por ti. Por tu familia y por toda la comunidad. Cuidémonos entre todos.